Hola, buenas. Hoy la verdad es que tenía bastantes temas para tratar, pero como la verdad es que tengo la cabeza hecha un bombo de estudiar, pues tampoco quería una temática que fuera excesivamente compleja o meterme en disyuntivas acerca del yo, el tiempo y la muerte, ¿vale? Así que sencillamente decirte una conversación que tuve con un buen culturista, vieja escuela, de estos que van por la calle y la gente le señala en plan de, ¡ay, mira! Es un animal, pues de estos, ¿vale? Súper buen tío, no voy a decir el nombre porque, bueno, supongo decir que si me ve, que no creo, pues ahora que me refiero a él y le tengo mucho afecto, pues un muy buen tío. Dicho lo cual, pues justo hablábamos de, nada, pues, temas generales, de las competiciones y demás, que habían habido, un poco en general, nada, pues conversación un poco también muy general, pero hablamos un poco de que él había visto, es decir, que circulaba por ahí un poco pantallazos acerca de si usaba un gramo de texto, o si usaba decir, X o Y, y que él mismo flipaba, ¿no? Y esto viene un poco motivado como cuando Marcos Chacón subió una preparación suya y mucha gente dijo, ah, es mentira, eso es una falacia, eso es una tontería, eso lo hizo decir en fin, pues para hacer ver que usa poco, cómo va a tener ese físico con esas cantidades y demás. Y también es que se ha establecido un poco una especie de correlación mental entre lo que usa una persona y su rendimiento, un poco su desarrollo físico, ¿no? Y esto es bastante equívoco, ¿vale? Es cierto decir que también contribuye a ello el hecho de decir que muchas personas que tienen un desarrollo físico excepcional, en base también en parte a usar dosis brutales, pues dicen que usan menos, lo cual también genera una especie de paranoia, de estar un poco decir de, bueno, al final nadie dice lo que usa y eso es cierto, eso es algo completamente así. Parece que queda mejor decir que uno usa menos, aunque ya ha aceptado el uso de sustancias dopantes, pues parece que decir que se usa menos, pues como que queda mejor, ¿no? Más estético. Bueno, no, pero yo uso poco, sí uso, pero no, uso muy poco. También para dar meritaje, supongo decir que usas mucho parece que resta méritos. Esto es también aceptar que a más dosis, de manera lineal, mayor resultados, lo cual tampoco es cierto. Pero voy a hacer un retrospecter, ¿vale? Como en la hora chanante. Me quiero ir a los años 2000 y demás, donde aún pues, los fármacos eran casi siempre de farmacia, salvo igual la trembolona, que se usaba, compramos en la época British Dragon y demás, un poco así, underground, pero fuera de ahí, pues querías testosterona, pues tenías el Testobi, incluso en farmacia, aunque luego se retiró y tuvimos que ir a Portugal y demás, en fin, pues un poco Primo Volán podía sacar en farmacia a 4 euros o así, recuerdo, luego ya yo ya no soy tan mayor, entonces me pilló ya la época de la subida brutal a 10 o así, ¿no? Ya decíamos, madre mía. Pero bueno, si tenemos acceso a fármacos. Y esto nos permitió un poco ver que a igualdad de dosis, a igualdad incluso de sustancia, el desarrollo que tenía una persona u otra era distinto. Ya no solamente en cuanto a cantidades. Siempre la gente habla de cantidades como si todo fuera igual y todo fuera una cosa, digamos, al peso. ¿Vale? O sea, fuera una cuestión de dosis, como eso, o sea, como si todas las sustancias fueran equivalentes y las cosas se midiesen un poco a lo grueso, ¿no? Cantidad y punto. No. De hecho, tío, o sea, cuando experimentábamos en la época, yo digo al principio, éramos temerosos de Dios. Entonces usábamos cantidades, pues, obviamente muy pequeñas, había que no, entonces podías un poco establecer diferencias, éramos muy sinceros entre nosotros, para que mentirnos. Entonces nos damos cuenta de que, por ejemplo, si había gente que reaccionaba brutalmente al primobolan, a la meteorolona, y había gente decir, que hacía inversiones muy altas en meteorolona y tenían unos resultados pues mucho más modestos. Había gente decir, que, por ejemplo, decir, tan solo usaba testosterona y sin embargo decir, pues entre que no les producía demasiado edema, porque en la época usar inhibidores era algo tamoxifeno, un SERM y poco más, no se usaban inhibidores, o todavía no era una época en la cual hubiese un... Sí usábamos, pero era algo muy puntual. Digo usábamos porque yo sí usaba, pero vamos, era algo marginal, ¿no? Era algo que no se usaba tanto en la calle. Pero ya digo, había gente decir que sin inhibidores pues podía usar medio gramo de testo y estaba brutal, pero brutal es demencial. Y otras personas con esa misma cantidad de testosterona pues no tenían esos resultados, ¿no? Y hablamos de gente muy motivada, con unos protocolos
digamos, en cuanto a entrenamiento y nutrición, muy bien llevados, muy enfocados, y la única diferencia muchas veces era esa. De hecho, si hacían cambios luego, o sea, la persona que usaba esa cantidad de testosterona, ¿vale? Si pasaba a usar Primobolan, y sin embargo los resultados se invertían. Esto es, la persona decir que, por ejemplo, es una hipótesis, pero podía usar testosterona con resultados cojonudos, podía pasarse a Primobolan y de repente no obtener lo que buscaba, ¿no? O lo que pretendía. Y luego esa persona, decir que parecía completamente inmune a dosis de Primobolan simpáticas, pues iba a algo muy básico con testosterona y mutaba, ¿no? Entonces ahí te das un poco cuenta de que no todos los esteroides son para todo el mundo, que realmente hay mucha... La sensibilidad individual, hay una sensibilidad general a cualquier tipo de andrógeno, anabólico, pero luego esto es muy relativo. Hay gente decir que no responde muy bien a esteroides anabólicos, sin embargo a la acción de la insulina es brutal. Luego hay gente que responde de manera increíble a la hormona de crecimiento a dosis muy bajas, y sin embargo, ya digo, una dosis bajísima y es realmente decir, el elemento clave en él, ¿no? Y luego hay gente decir que la hormona de crecimiento necesita mucho más tiempo, sus efectos tampoco son tan visibles o no son tan notorios, y hablamos partiendo de la época en la cual la gente tenía acceso, ¿no? Real, que es una época muy lejana. Entonces realmente decir, poner un poco en una balanza, decir, lo que usa o no usa una persona, como si fuera un grueso, digamos, al peso, todo igual, es ya pues un error, porque no representa nada. Y hablamos de la época en la cual todo era más o menos legítimo, o bastante legítimo. Hoy en día, con todo el mercado underground, pues todo se difumina y todo se distorsiona. Pero si encima tenemos en cuenta, decir que, ya digo, decir que las dosis y demás pues han ido disparando, y aquí, pues bueno, ahora hablas de que en la época se usaban 300 miligramos de Primobolan, y ahora te dicen, pero ¿qué cojones vas a usar 300 miligramos? Y ya digo, decir, hay gente que tiene acceso a Primobolan legítimo y no van a usar 300. ¿Por qué? Porque, bueno, ya está un poco el consenso. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues un poco un máximo, bueno, se ha establecido un baremo, digamos, un común, ¿vale? Un común denominador, pero siempre al alza. Entonces, claro, si ¿para qué usar menos si puedo usar más, no? Entonces es un poco eso, o sea, se ha ido hacia adelante, hacia arriba. En cuanto a dosis, tampoco sin ver realmente decir si esa sustancia va a tener un efecto u otro en nosotros. Luego hay gente que tolera muy mal las progestinas, gente que las tolera muy bien. Ya digo, en cuanto a farmacología se ha perdido un poco el individualizar, en términos generales, pero también un poco individualizar por sustancia. Que esto es algo que ya se olvida, decir, o sea, ya nadie, muy poca gente, salvo que alguien sea muy sensible a la trembolona y dice, hostia, esto no lo quiero ni en pintura, ¿no? Pero fuera de ahí es un poco decir, como que la gente dice, no, ese le ha funcionado bien esto, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Porque eso va... Y luego cuando ve que el resultado no es bueno, pues dice, bueno, es que realmente usará más, ¿no? Pues os voy a ser muy sincero, y lo digo con la mano en el corazón. En la época, en la old school, ¿vale? Es decir, cuando, por ejemplo, Juan Marco decía, es que Bautista se subió a la tarima la primera vez con 50 miligramos de Oxy al día. Y la gente se echa encima, eso es imposible, tal, o cuando Chacón dijo lo que usaba y tal, es imposible. A ver, realmente decir, yo he tenido gente muy cercana que con dosis ridículas, también era que ver, como digo antes, si ese compuesto le era favorable, si no, porque eso es ya muy relativo, pero con dosis ridículas tenía resultados increíbles. Y gente que con dosis increíbles sus resultados son muy modestos. Y hablamos de gente que realmente hacía las cosas muy bien en cuanto a alimentación y en cuanto a entrenamiento. Habría que ver si realmente, es decir, aunque sea objetivamente bueno, es lo más indicado para ellos. El tema de nutrición y entrenamiento es muy relativo. Pero a priori está bien, ¿no? Entonces, ya digo, es decir, hay gente que es más sensible a los esteroides, gente que es menos, pero lo que es un error muy grave es pensar que todo se basa en alzar fármacos, ¿vale? O sea, sobre todo decir, o sea, si en tu genética no solamente hay una mala reacción, la peor combinación es tener una mala genética en cuanto a ser receptivo a esteroides anabólicos y luego tener una muy mala respuesta a los efectos secundarios, porque entonces, claro, o sea, solo nos queda subir y cuando subimos tenemos efectos secundarios. Hay otra gente, es decir, que no es muy sensible, sin embargo, es inmune a efectos secundarios. Pero también hay gente, decir, que es la gente, decir, que por desgracia está hecha para esto, ¿no? Que es la gente, decir, pues, que es muy sensible. También hay gente que es muy sensible al efecto positivo, pero en cuanto suba puede tener efectos secundarios, obviamente. Pero luego está la élite, que obviamente, decir, pues tiene efectos positivos, digamos, con poca dosis, efectos brutales, y luego sube y encima sigue acumulando efectos positivos y no tiene efectos secundarios. Bueno, realmente, decir, es que también hay que aceptar que
que en este deporte, si hay farmacología, también hay una genética de la farmacología. Y eso es algo decir, que te puede gustar o no, pero te lo tienes que meter por en lo que hay. Es parte del juego y hay que aceptarlo. Problema, estar en un grupo, de lo que acabo de decir, y no ver las cosas tal y como son. Uno, no enfocar demasiado bien y pensar, como ya digo, tener la concepción de que todos los fármacos son iguales, ¿no? Entonces, si se usa tanto, pues yo tanto. No, a ver, igual ese fármaco no te va bien, ¿no? Un poco pondera, aprende, ten paciencia, que es algo decir, que se ha perdido completamente. En mi época, antiguamente, decir, pues uno iba un poco pues lo que iba usando, tal, esto, lo otro, y veía decir que algo no iba bien, pues cambiaba. La famosa Volderon, había gente que le funcionaba brutalmente y gente que no notaba nada de nada. Hay una razón para ello, o varias razones, algunas un poco rocambolescas, pero puede ser, ¿vale? Es decir, porque la Volderona funciona muy bien en unas personas y en otras no. Pero bueno, es decir, quien usaba Volderona y no le funcionaba, pues no trataba de subir la dosis a 7 gramos. Lo que hacía era pues no usarla y usar otra cosa. O sea, es que es tan fácil como eso. Hoy en día no, hoy en día, es decir, por imitación, pues se hace, pues yo también. 600, pues yo 1200, yo 1800, yo 3 gramos. O sea, es que es absurdo, es decir, no. Igual buscando otra vía, ¿no? Alternativa, es decir, igual tienes otra serie de efectos positivos. Pero claro, con el mercado underground esto se difumina, porque uno dice, bueno, sí, yo realmente estoy usando esto, pero a saber, igual no es legítimo. Y a la gente siempre achaca a que nada es legítimo, ¿no? El estado de paranoia. Puede ser, pero ya digo, también puede ser que no, ¿vale? Es decir, que también seamos un poco injustos con nuestra genética o realmente pensemos que esto de la genética es un cuento y que, bueno, es decir, que la gente usa brutalidades y demás. Pero el mayor riesgo, además de intentar imitar a los demás en cuanto a los fármacos en sí, es intentar imitar a los demás en cuanto a las cantidades. ¿Por qué? Porque imaginaos, por ejemplo, que estamos en un grupo que toleramos muy mal los efectos secundarios, pero toleramos relativamente bien los efectos positivos. Y vemos que, bueno, que hay otro grupo parecido, que es el grupo que tiene efectos positivos también muy buenos, pero sí que tiene aparejados unos efectos secundarios altos. Entonces, bueno, la persona del grupo 1 va subiendo cantidades y va obteniendo resultados cada vez mejores. Nosotros, ¿vale? O sea, estamos en el grupo de efectos positivos notables, pero efectos negativos también muy notables. Incrementando, esta persona, es decir, o sea, va a obtener resultados buenos, muy buenos, y malos, bueno, controlables. Esta gente va a ir subiendo dosis, va a ir mejorando físicamente, pero se destroza, porque no aguanta dosis muy altas. Da igual, va a ser porque predisposición genética, porque es que la tal, porque cual. No, es que realmente, es decir, o sea, no estás, tu genética no permite usar grandes dosis. Y bueno, a ver, grandes dosis son siempre delicadas, pero si encima tienes una predisposición genética a no tolerarlas, pues apaga y vámonos. Imagínate imitar a esa persona, ¿no? En el incremento de dosis. O peor aún, la persona no sube dosis, ¿vale? Es decir, nosotros para ganarle, ¿no? O sea, pues aumentamos dosis. A tomar por culo. Y eso es algo muy, muy frecuente, pero imaginaros el peor de los escenarios. Una persona, decir, que no obtiene resultados y encima tiene muchos efectos secundarios aparejados. Imaginaros que intenta imitar a cualquiera del resto de grupos. Siempre va a pensar que hay algo escondido, algo que no le dicen, algo que no le cuentan. ¿Por qué? Porque los esteroides no le hacen esteroides, o esto se puede diversificar, también entraría insulina, hormona, pero bueno, vamos a centrarnos en esteroides, ¿vale? Porque es más sencillo quizá. Ve que X, Y y Z a esa persona le generan unos efectos buenos, ¿vale? Es decir, o sea, unos efectos a nivel de rendimiento buenos. Y en él no. Le han mentido. Sube dosis. Pues que encima, decir, él tiene una mala genética, decir, para tolerar efectos secundarios. Entonces tiene efectos secundarios. Como el otro no los tiene, dice, hostia. Entonces, entramos digamos, en una vorágine de contradicciones. Y en todo caso, ya digo, es decir, realmente, es decir, entonces, ¿cómo cojones sabemos? Pues coño, aquí sí que soy muy abuelo cebolletas y digo, pues haciendo como se hacía antes. Experimentando, si ya quieres usar estas mierdas, ¿vale? O sea, que como siempre digo, es decir, plantéatelo primero, plantéatelo muy bien, porque al final se ha generado una especie como se toma a la ligereza, a la ligera. Ligereza suena como a maoneza. Light. Nada, es decir, se me ha ido la olla, pero voy a continuar porque no edito. Un poco eso, es decir, como realmente decir, se ha tomado muy a la ligera el tema de los esteroides, pues es un poco decir, pues como por imitación. Ya en mi época eso pasaba, ¿eh? Es decir, tú veías que no sé quién usa Wistrol, decías, pues yo voy a usar también porque quiero estar cachas y lucir en la piscina.
y luego te salía acné. Por suerte no es mi caso, nunca he sido muy propenso, pero una persona se llenaba de acné y decía, eso es porque me han dado del malo o tal, aunque fuera de farmacia. Es un poco eso, la gente también actúa mucho por imitación. Pero lo que sí que es nuevo, o es relativamente nuevo, aparte de imitar y hacer lo que todo el mundo hace, pues yo más y demás, es un poco, ya digo, el tema de ser bastante descerebrado en cuanto a dosis. Porque en mi época una dosis alocada era X, ¿sabes? X por 10. Entonces es un poco eso, es decir, el no tener freno en cuanto a dosis. Y sobre todo decir no tener paciencia. Porque ya digo, en mi época lo que se hacía era empezar desde muy abajo, pues coño, como con los pesos en el gimnasio o como con el cardio. O sea, nadie empieza con... Bueno, hay quien sí, pero bueno. Nadie empieza con 2 horas al día de cardio, ¿no? Para perder grasa. Nadie busca cargas de... ¿no? O sea, no busques imitar a la persona que es hiper fuerte en el gimnasio o que tiene unas rutinas de 3 horas. O sea, no, realmente sí, o sea, buscas ir poco a poco. En esteroides, no, en esteroides voy al máximo a full desde el principio. No, coño, experimenta. Y antes de saber qué haces y cómo lo haces, también deberías saber en qué grupo estás. Y ya digo, he sido muy simplista, reduciendo todo a grupos tan estancos. Luego también habría que ver el término de efectos secundarios. Hay gente que tiene efectos secundarios de un tipo y otro no. Hay gente que tiene efectos secundarios que no se ven a corto plazo, pero sí que se ven a largo plazo. Es decir, o al contrario, si la gente dice, genera unos efectos secundarios brutales en esta persona porque tiene ginecomastia o demás. Y luego resulta decir que en cuanto a efectos generales sobre la salud, pues muy pocos. Y la persona que no tiene un efecto, digamos, estético, pues está desarrollando una hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión no controlada. Ya digo, es bastante relativo. En todo caso, de nuevo, decir, o sea, consejo de padre, no usad. Si usáis, bueno, informaros. Y dentro bueno, os habéis informado y demás, bien, coño, tened paciencia. O sea, aquí todo el mundo quiere ser ya no campeón de nada, o sea, quiere ser junior campeón, o sea, quiere de ya para allá. Y eso, pues bueno, tiene consecuencias. Si uno decide usar química, desde luego debería ser paso a paso. Y ya me callo.